Hola, un gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Carlos Méndez Moncada, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, de la licenciatura en Ciencias del Comportamiento Humano, y hoy hablaremos de los diagnósticos psicológicos y sus características. Diagnóstico intuitivo. El diagnóstico intuitivo es una forma de evaluación que se basa en la intuición del profesional de la salud, especialmente en el campo de la psicología y la medicina. A diferencia de los métodos diagnósticos más estructurados y basados en la evidencia, el diagnóstico intuitivo se apoya en la experiencia, el conocimiento previo y la habilidad del profesional para interpretar señales sutiles y patrones de comportamiento. El profesional confía en sus corazonadas impresiones y percepciones subjetivas para llegar a una conclusión sobre la condición o problema del paciente. Esto puede implicar observaciones informales, conversaciones con el paciente o simplemente una sensación general que el profesional tiene sobre la situación. Características del diagnóstico intuitivo. Como su nombre lo indica, el diagnóstico intuitivo se basa en una intuición del profesional de la salud en lugar de seguir un conjunto específico de pasos o criterios predefinidos. El diagnóstico intuitivo depende de la sensación subjetiva de la percepción del profesional. No sigue una estructura objetiva o estandarizada, lo que significa que la interpretación puede variar entre diferentes profesionales. Aunque el diagnóstico intuitivo puede ser la primera impresión de un profesional, a menudo se utiliza de manera complementaria junto con otros enfoques más estructurados. Esto puede incluir problemas psicológicas, entrevistas estructuradas y observaciones sistemáticas para respaldar y validar el diagnóstico. Diagnóstico inductivo. El diagnóstico inductivo en la psicología se refiere a un proceso de evaluación clínica que se basa en la recopilación de datos específicos de cada individuo para llegar a conclusiones generales sobre su condición psicológica. El diagnóstico inductivo implica un proceso similar de análisis y generalización a partir de observaciones particulares sobre el comportamiento, los pensamientos y las emociones de un individuo. Los psicólogos clínicos recopilan información específica mediante entrevistas, pruebas psicológicas y observación directa para identificar patrones y tendencias que pueden indicar la presencia de determinados trastornos o problemas psicológicos. Al igual que en medicina, el proceso diagnóstico en psicología no se limita únicamente a la inducción, sino que también implica un componente deductivo. Los psicólogos no solo analizan los síntomas y comportamientos observados, sino que también implican teorías psicológicas y conocimientos previos para comprender mejor la situación del individuo y formular hipótesis diagnósticas. Características del diagnóstico inductivo. Considera todos los aspectos relevantes de la vida del individuo, biológicos, psicológicos, sociales y ambientales en un enfoque más holístico. Se adapta a las necesidades y características únicas de cada individuo, ajustándose según la información recopilada durante la evaluación. Se alienta a explorar exhaustivamente la información disponible sin perjuicios ni suposiciones previas. No es estático, implica una evaluación constante y una revisión de las hipótesis a medida que se recopila nueva información. Utiliza diversas fuentes de información como entrevistas clínicas, pruebas psicométricas y observaciones directas. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial en psicología es un proceso fundamental que implica la identificación y la distinción entre diferentes trastornos o condiciones psicológicas que pueden presentar síntomas similares. Esta práctica es esencial para determinar el trastorno subyacente de un paciente y así guiar el tratamiento adecuado. Es un proceso complejo que implica la evaluación cuidadosa y la comparación de múltiples trastornos para llegar a un diagnóstico preciso y personalizado. El diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial en psicología comienza con una evaluación detallada de los síntomas presentados por el paciente. Esto puede incluir una amplia gama de manifestaciones cognitivas, emocionales y conductuales. A medida que se recopila más información y se obtienen resultados de evaluación, se descartan los diagnósticos incorrectos mediante un proceso
de eliminación sistemática. Esto ayuda a reducir la lista de posibles trastornos y llegar a un diagnóstico más preciso. Cada paciente es único y el diagnóstico diferencial debe adaptarse a las características individuales de cada persona, teniendo en cuenta factores como la edad, el género, el nivel educativo, la cultura y las preferencias personales. Características diagnóstico hipotético. El diagnóstico hipotético es un proceso en el cual los profesionales de la salud formulan posibles explicaciones o hipótesis sobre la condición de un paciente en función de la información disponible en un momento dado. Este proceso es fundamental para la práctica clínica, ya que ayuda a guiar la evaluación y el tratamiento del paciente. Puede incluir entrevistas, pruebas clínicas y observaciones, y se generan varias hipótesis posibles que implican los síntomas del paciente, y estas hipótesis se evalúan en función de la evidencia disponible y la probabilidad de que sean correctas. Es dinámico y puede cambiar a medida que se obtiene más información sobre el paciente. Características del diagnóstico hipotético. Se desarrolla utilizando la información recopilada a través de la evaluación inicial del paciente. Se pueden incluir entrevistas, pruebas psicológicas y observaciones clínicas y el historial médico. Se generan varias hipótesis o explicaciones posibles para los síntomas presentados por el paciente. Estas hipótesis pueden estar relacionadas con diferentes trastornos, condiciones médicas o factores ambientales. Cada hipótesis se evalúa en función de la probabilidad de que explique los síntomas del paciente, así como la evidencia disponible que respalde o refute la hipótesis. Es importante comunicar al paciente de manera clara y comprensible las hipótesis diagnósticas formuladas, así como el proceso de diagnóstico y las opciones de tratamiento. En algunos casos, puede ser necesario consultar con otros profesionales de la salud, como médicos, psicólogos, psiquiatras u otros especialistas, para obtener diferentes perspectivas y llegar a un diagnóstico más preciso. Informe psicológico. Información de identificación. Nombre: Ana García. Edad: 32 años, 2 de enero de 1999. Género: femenino. Ocupación: gerente de ventas. Estado civil: soltera. Motivo de consulta: Ana García busca ayuda psicológica debido a episodios debilitantes de ansiedad y ataques de pánico que la acosan día tras día, sumiéndole en un estado constante de angustia y depresión. Estos ataques han llegado a un punto en que le resulta imposible concentrarse en su trabajo y realizar tareas simples de la vida cotidiana. Las noches se han convertido en un tormento, ya que en el medio irracional y la sensación de asfixia la despiertan bruscamente de su sueño, dejándola exhausta y temblorosa. Ana menciona que ha notado un aumento en su nivel de estrés debido a conflictos familiares recientes. Entre estos conflictos se incluye la presión constante de sus padres para que tenga éxito en su carrera, lo que ha generado tensiones significativas en la relación con ellos. Ana también se siente abrumada por los problemas financieros familiares, los cuales han aumentado la carga emocional y las preocupaciones respecto al futuro. Procedimiento: la evaluación psicológica consiste en una entrevista clínica semiestructurada con Ana, en la cual se exploran detalladamente los síntomas actuales de ansiedad y ataques de pánico. Se indagó también sobre la historia personal y familiar, prestando especial atención a los conflictos familiares mencionados anteriormente, así como a cualquier evento estresante reciente que pudiera haber desencadenado o exacerbado sus síntomas. Además de la entrevista de administración, pruebas psicométricas estandarizadas, entre ellas el inventario de ansiedad de Beck y el inventario de depresión de Beck, con el fin de evaluar la gravedad de los síntomas de ansiedad y depresión respectivamente. Estas pruebas proporcionarán datos objetivos que complementaron la información obtenida durante la entrevista clínica, permitiendo una evaluación más compleja y precisa de la situación de Ana. Diagnóstico provisional. Basado en los síntomas reportados por Ana y los resultados de las pruebas psicométricas, se establece un diagnóstico provisional de trastorno de ansiedad generalizada, con episodios de trastorno de pánico. Estos diagnósticos se ven influenciados por los eventos estresantes familiares mencionados por Ana, especialmente la presión de sus padres para que tenga éxito en su carrera, los conflictos intergeneracionales que generan tensiones adicionales en el lugar, y los problemas financieros familiares que pueden estar contribuyendo a su nivel de estrés y ansiedad. En el genograma se presentan las relaciones familiares de Ana García.
Se muestra que sus padres ejercen una presión significativa sobre ella en términos de éxito académico y laboral, lo que podría estar contribuyendo a sus problemas de ansiedad y ataques de pánico. Además, se destaca que sus padres tienen una relación estrecha con su hermano, unos abuelos ya fallecidos y estrés adicional a la situación de hoy. Por mi parte es todo, muchas gracias, bye.